días, tengan todas y todos bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana. Iniciamos presentándole a ustedes imágenes de lo que fue ese encuentro que sostuvo el jefe de Estado el día de ayer desde el Palacio de Miraflores con la juventud venezolana posterior, señor Caballero, a lo que fue esa consulta del pasado 27 de julio donde la protagonista o los protagonistas fueron la juventud venezolana con esta consulta popular nacional donde la juventud fue quien propuso los proyectos que iban a ser desarrollados en lo sucesivo dentro de sus comunidades. Señor Caballero, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, sí, así es. Ayer fue un día interesante, muy importante para la juventud venezolana con ese balance como tú ya lo estás destacando, Emma, y lo que ha sido este proceso ya de ratificación y como ya decíamos, son más de 10.000 proyectos que se van a financiar porque es el primero, que son 5.000 y tantos, pero también el segundo, y esto va a sumar más de 10.000 proyectos, más de 100 millones de dólares, el detalle de lo que se ha destacado de esta consulta y lo que se ha derivado. Vamos a revisar inmediatamente la publicación que ha hecho el jefe de Estado en su cuenta en la red social Instagram, donde ha colocado como siempre un resumen de la actividad. Así es, de inmediato leemos para ustedes. Me reuní con la juventud para revisar el balance que me ha entregado este equipo. Inspeccionamos muchos elementos del plan de la 7T, que es el plan del futuro y es de ustedes. Estamos construyendo una democracia de participación y decisión permanente, una democracia de lo cotidiano que empodere y eduque y sea una renovación profunda de carácter revolucionario en nuestra ideología y doctrina para la acción. Pues, como nos enseñó Chávez, no debemos quedarnos en la palabra ni en la teoría. Les digo a los alcaldes, las alcaldesas, también los opositores electos, es muy importante que los municipios del país trabajen con la juventud de por medio, quienes son los dueños de este futuro y que trascenderán a todos nosotros. Por ello les hago un llamado al trabajo mancomunado. También destacó el presidente, vamos a impulsar desde la juventud con mucha fuerza una gran ofensiva para construir el nuevo sistema de calles, redes, medios, paredes y radiobemba. Nuestra arma secreta para seguir ganando la batalla cognitiva, y apunta el jefe de Estado venezolano este encuentro que sostuvo con la juventud venezolana desde el Palacio de Miraflores. Bueno, ahí el jefe de Estado, y vamos a revisar algunas de las cosas que ha dicho sobre este balance de esta consulta importante. La primera que se hace de la juventud, eran 7 proyectos, fueron definidos ese y votado el primero y también se va a financiar ese segundo proyecto. Vamos a escucharlo. Hemos invitado de manera muy especial a la juventud venezolana, aquí al Consejo de Ministros, a deliberar, a trabajar, a revisar los alcances de los 5.336 proyectos aprobados, porque tienen que saber las comunidades y tiene que saber la juventud de Venezuela que esto es cayendo y corriendo. Ustedes votaron el domingo, aprobaron sus proyectos, ahora vamos a construirlos con calidad y prontitud. Seguimos nosotros empeñados en la formación de liderazgos juveniles auténticos, transmitir valores, mientras el fascismo busca jóvenes para involucrarlos en actos terroristas, en violencia callejera, en conspiraciones, y los mete en actos conspirativos y después los abandona. Nosotros buscamos a los jóvenes para decirles, hay que trabajar, hay que construir y hay que formarse. Con la juventud, todo. Sin la juventud, nada. Así que felicito a las 5.336 circuitos comunales, a todos los consejos comunales y comunas del país, pero en especial a los muchachos y a las muchachas, a los chamos y chamas de todo el país, porque ustedes han escrito historia nueva e historia de la buena. Felicidades, muchachos. Que Dios bendiga a nuestra patria y que Dios bendiga a nuestra juventud. Así es, y es que la juventud venezolana se ha convertido en el presente que transforma y crea para el futuro, no como en la cuarta, señor Caballero. Antes la juventud era el futuro, o sea, siempre lo ponían posterior y nunca le daban la relevancia que era pertinente. Con la llegada de la Revolución Bolivariana eso cambió y fíjense, antes era impensable ver a la Cuarta República, ver a la juventud sentada en el Palacio de Miraflores con el presidente. Vamos a revisar esos anuncios que, como tú destacas, Emma, hablan justamente de la importancia y si uno lo compara con lo que ocurría en la Cuarta República, sin duda es muy relevante. Estos son parte de los anuncios que ha hecho el jefe de Estado el día de ayer. Del 31 de julio al 3 de agosto arranca el último timbre y la ruta Lai Bachiller, donde se harán fiestas de graduación.
También ha dicho el viernes 1 de agosto se inaugurarán los en este caso la edición número 19 de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2025. También el viernes 1 de agosto arranca el Plan Vacacional Comunitario y la Red Integral de Recreación. En 2025 se alcanzará la meta de 50.000 jóvenes formados en la Escuela Internacional de Formación Antonio José Sucre, ha destacado el jefe de Estado. Algunos de los anuncios dichos por el jefe de Estado venezolano el día de ayer. Bueno, en este encuentro también estuvo presente el ministro de Educación Universitaria, Héctor Rodríguez. Él hablaba en función a esta juventud que está en pleno crecimiento, que gobierna y que está de la mano siempre con las comunidades y con el gobierno nacional. Vamos a escuchar qué ha dicho. Venezuela está dando muestras al mundo de que una democracia real es posible. A nosotros y a toda América Latina, creo, le han querido imponer que la democracia es que cada periodo constitucional el país se someta a elegir entre un candidato soberano, en el mejor de los casos, y un agente de un imperio extranjero. Y además, en el medio de un debate por unos medios controlados por 5 familias que tienen una posición política. Si analizamos eso desde esta perspectiva, nada más lejano a la democracia. No hay posibilidad libre de dar un debate político, de marcar unas ideas, y tampoco un sistema político es libre cuando una de las opciones es completamente ajena a los intereses del país. No solamente estamos victoriosos, sino que estamos en construcción y demostrando que es posible una democracia real, una democracia popular. Esto va a ayudar a que el país salga adelante, a que haga realidad su plan de las 7 transformaciones, pero también va a ayudar a que la humanidad tenga una alternativa distinta a lo que yo llamo la dictadura de los algoritmos. Bueno, ahí está la parte de las palabras del ministro de Educación, Héctor Rodríguez. Vamos también a revisar, ya veíamos un poco lo que es esta importancia, ¿no? Y la primera consulta de la juventud que se realiza en Venezuela. En la historia de Venezuela se ha llevado a cabo este pasado domingo y vamos a revisar ahora comparativamente, mientras en Revolución, estos son los anuncios que pasaban en la Cuarta República. Vamos a revisar. Fíjense, en el diario Últimas Noticias, ahí está del año de 1984. Miren cómo era tratada la juventud. Fíjense, ametrallados 4 autobuses repletos de estudiantes por la Guardia Nacional en Tazón. Esto debe ser de 1994. Vamos a ver otro diario, fíjense ustedes, este que mostramos acá, que es El Globo. La verdad sobre el informe del Pentágono. Madre de Soto Rojas no cesa su empeño en buscarle. Fíjense ustedes, hablamos de, bueno, una gran cantidad de desaparecidos en la llamada Cuarta República, ¿no? Lo que ocurrió, desapareció. Sí eran desapariciones forzadas. Así es, bueno, eso para mostrar o por mostrar, señor Caballero, solo algunos de las referencias que se tenían en la Cuarta República de cómo era tratada la juventud venezolana y hoy por hoy cómo se sienta. Mira, ahí está, se sientan con el presidente de la República, Nicolás Maduro. Muchísima información se genera en relación a eso y vamos a irnos a la pausa, pero presentándoles esta imagen que es tan importante, porque miren, eso es tan claro como el agua, y esto lo decía Salvador Allende. Ser joven y no ser revolucionario es una gran contradicción, hasta biológica, lo decía el siempre presidente eterno izquierdista, revolucionario Salvador Allende, quien, bueno, fue derrocado de manera sangrienta por un golpe de Estado en Chile en el año 1973, exactamente, si mal no recuerdo. Así es. Miren, bueno, 14 minutos de la mañana. Nos corresponde establecer nuestra primera pausa acá en su programa Café en la Mañana. No se aparte, quédese con nosotros. A la vuelta vamos a seguir revisando con ustedes otras informaciones importantes de interés para todas y todos. Ya vemos. Amiga, estamos de vuelta con más de su programa Café en la Mañana y vamos a pasar la revista ahora a otras informaciones que también son noticias a través de las plataformas digitales. Iniciamos con el Instagram del presidente de la República, Nicolás Maduro, que dice de la siguiente manera. Sí, ahí está, vamos a darle lectura, dice de la siguiente manera. A ver, ahí está la lectura, dice así: con la humildad de un obrero, de un hombre de a pie. Hace un año recibí la credencial que me proclamó como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031. Este mandato del pueblo lo asumo cada día con profundo con compromiso que los apellidos y el imperialismo nunca perdonarán, porque en la esencia de nuestra revolución. Vamos a ver el siguiente video que adjunta el jefe de Estado. Nicolás Maduro Moros, presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Una jornada histórica
vencer al fascismo con la fuerza de Cristo, de Bolívar y de Chávez, es una proeza histórica y nuestro pueblo lo ha hecho. Recibo esta credencial constitucional, legal, el poder soberano electoral de Venezuela, quien ha emitido un dictamen que recibo con humildad, porque soy un obrero, y son los que no me perdonan los apellidos ni el imperialismo. Con humildad de obrero, de hombre de a pie, y digo, soy Nicolás Maduro Moros y asumo el mandato del pueblo para ser su presidente y llevar nuestro país a la paz y a la prosperidad, a la unión nacional a través del diálogo, y hacer irreversible, como este resultado, hacer irreversible la paz, la igualdad, la independencia nacional, la dignidad de un país. Y no se impondrá ni el odio, ni el fascismo, ni la mentira, ni la manipulación. Y las instituciones actuar para cuidarle la paz al pueblo y hacer de la paz un hecho irreversible. Muchas gracias a nuestro amado pueblo de Venezuela. Nosotros siempre venceremos. Bueno, ahí veían entonces al jefe de Estado venezolano recordando esta fecha tan importante y marcan hito en este nuevo proceso político que está viviendo actualmente nuestro país. Vamos también a revisar una publicación ahora en el Instagram de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, que dice lo siguiente. En nombre del presidente Nicolás Maduro, entregamos el tricolor nacional a las delegaciones de atletas que participarán en los segundos Juegos Panamericanos Junior en Paraguay y en los 12º Juegos Mundiales Chengdu, China 2025. Lleven nuestra bandera con orgullo, confianza y fe. Ustedes están preparados para asumir esta nueva responsabilidad deportiva. Con ustedes, muchachos y muchachas, también va nuestro corazón y el espíritu vencedor del pueblo venezolano, que ha sabido sobreponerse a todos los obstáculos que desde el exterior han querido imponer a nuestra patria. ¡Viva la generación de oro! Veamos el video. Ya para nosotros una victoria que ustedes estén participando. Bueno, quiero en nombre del presidente Nicolás Maduro darles un saludo, un abrazo y sobre todo desearles que tengan una extraordinaria participación. Ustedes que salen para los segundos Juegos Panamericanos Junior, ustedes que van a los 12º Juegos Mundiales en Chengdu, donde participan más de 100 países, van a estar en 31 disciplinas, demostrando toda la experticia que tenemos los atletas venezolanos, todo nuestro desempeño, nuestra integridad física, intelectual, para abordar una competencia. Y van ustedes también ondeando nuestra bandera tricolor. ¿Qué significa esta bandera? Que estuvo en batalla por la libertad de Venezuela, por nuestra independencia, y que puedan ondearla ustedes también en nombre de una juventud que hoy está más esperanzada que nunca. Y con ese empeño de la juventud venezolana por avanzar, con ese empeño de la juventud venezolana por estudiar, por trabajar, por emprender, por hacer deporte, enfrentando dificultades, cómo superar las dificultades en cada disciplina. Y la bandera tricolor de nuestra patria amada nos enseña a nunca rendirnos, nunca jamás, porque a pesar de las dificultades que se le ha querido imponer a nuestro pueblo, con el bloqueo económico, financiero, criminal, el solo hecho que ustedes estén participando, ustedes son unos grandes vencedores. Adelante Venezuela y a vencer. Muchísimas gracias. Por ahí está la información. Bueno, 11:25 minutos de la mañana. Miren, vamos a hacer una pausa, 11:26. Tenemos un invitado muy especial a la vuelta. Vamos a estar conversando, así que no se pueden perder las pantallas de Venezolana de Televisión con el fiscal general de la República, Tarek William Anza. Muchísimos temas que conversar con el fiscal. El Ministerio Público ha iniciado una investigación contra Nayib Bukele por crímenes de lesa humanidad contra nuestros migrantes. Ese es uno de los puntos, pero vamos a abordar otros temas interesantes. Así es, pausa muy corta, no se aparte, ya venimos.
Así es, amigos de Venezolana de Televisión, ya nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saad. Fiscal, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre a la orden. Bueno, muchos temas que abordar, sin duda uno de los más importantes y relevantes en las últimas semanas, en los últimos meses, tiene que ver con esta acción penal que ha anunciado la Fiscalía por el caso de nuestros migrantes que fueron secuestrados en los Estados Unidos, fueron llevados a El Salvador, estaban incomunicados. Y en actualidad, un poco para conocer al detalle qué está haciendo la Fiscalía luego de anunciado este proceso contra el presidente Nayib Bukele. Bueno, sí, en primer lugar, expresar que la acción que ha emprendido el Ministerio Público tiene que ver con un principio que para mí es muy importante como fiscal general de la República, como presidente del Poder Ciudadano, que es aquel vinculado a la cooperación entre poderes públicos. Recordemos que el ciudadano jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, encabezó una lucha histórica este año y nosotros lo acompañamos de manera incondicional porque tenía que ver, en primer lugar, y yo siempre lo aclaro, con la repatriación sin condiciones de ciudadanos venezolanos que fueron no deportados a El Salvador. Esa es una, yo siempre corregí ese concepto que tal vez fue manipulado de manera incluso premeditada por quienes hicieron la acción. ¿Por qué? Porque para que exista una deportación debe inicialmente haber un juicio previo donde la persona a ser deportada tenga acceso a un abogado, a un defensor público, haya un fiscal y se presenta ante un tribunal y se explique, bueno, mira, por tal y cual razón esta persona tiene que ser deportada ¿a dónde? A su país de origen. Aquí, ¿qué ocurrió? Secuestraron de manera serial y masiva en todos los Estados Unidos a personas incluso que tenían residencia, que tenían, como el caso del cantante, contratos para salir en público y presentarse ante la gente que lo sigue. Como el caso del estilista, tenía un trabajo fijo, estable. Como el caso de centenares, porque estamos hablando de casi 300 personas, de ciudadanos venezolanos que no estaban cometiendo delitos dentro de los Estados Unidos. Y si así fuese, tenían que tener acceso ¿a qué? A un sistema de justicia. Para, en función de ello, si es el caso, sancionarlo, si no hubiese delito, luego de un proceso legal, deportarlos a Venezuela. Lo que ocurrió fue entonces una pluralidad de delitos, una privación ilegítima de libertad. Es bueno que todo esto se siga difundiendo, porque no solo quedarnos en el hecho de que ocurrió y ya, y logramos la victoria. Eso es algo gigantesco, monumental lo que se logró, pero, como tú bien dices, es muy grave lo que ocurrió, extremadamente grave, porque está la pluralidad de delitos, la privación ilegítima de libertad, las torturas sistemáticas, permanentes, constantes, luego de recibir el testimonio por parte del Ministerio Público de toditos ellos. Nosotros estuvimos 2 días, ya se cumple una semana, de viernes y sábado, la madrugada del sábado, entrevistando a estos jóvenes. Colocamos 80 funcionarios entre fiscales, expertos, psiquiatras, médicos forenses, etcétera, atendiendo a estos compatriotas. Y se les tomó las entrevistas respectivas. Y allí pudimos entender que eran golpizas permanentes. Imagínate que ellos estaban sentados. Solo por verlos sentados les entraban a patadas, puñetazos. Era una situación de zozobra que para mí hubo un objetivo, inducirlos al suicidio, sin lugar a dudas. Ahí yo pudiera agregar ese delito, la de instigar al suicidio, por las golpizas, por los ataques. Incluso le lanzaban perdigonazos. Tú te imaginas el dolor que significa a próximo contacto lanzar un perdigonazo con una escopeta. Recordemos lo que hacían en la Cuarta República contra los estudiantes, la fuerza represiva. Eso causaba un daño irreversible, un trato inhumano y degradante, porque aparte de la tortura, existe también el tipo penal brutal
en el derecho internacional de los derechos humanos, que es el trato cruel, inhumano o degradante. Obviamente, como te dije inicialmente, las violaciones al debido proceso, en tanto ninguno de ellos fue llevado previamente ante un tribunal para decirle, mire, como ustedes cometieron tal o cual delito o tal o cual falla, se devuelven a su país. Ahí no había otra condición. Eso de El Salvador, entonces es la acción mercenaria ahora de este monstruo que cobró $6 millones. O sea, ahí hay trata humana. Yo le agregaría trata humana, o sea, para que nos entiendan en lenguaje coloquial. El tráfico de personas. Exacto. Hay el tráfico de drogas, ¿verdad? El tráfico de armas. Bueno, está la trata humana que implica traficar con personas, con seres humanos para cobrar, para recibir un dinero mal habido. Este señor también cometió el delito de trata humana. Obviamente el secuestro. Y como yo bien lo dije en su momento, como nunca hubo una lista oficial, ahí hubo desaparición forzada, porque no, ya que no hubo un debido proceso para sistematizar, digamos, legalmente qué hicieron y por qué estarían ellos procesados. No fueron llevados previamente con una lista diciendo, bueno, estos son las personas que estamos investigando ante un órgano auxiliar de justicia. Ahí hubo un delito de desaparición forzada porque al final fue que se supo quiénes estaban. Ve que la sorpresa de, por ejemplo, de muchos de los que estuvieron ahí, nadie los tenía en el radar. Nosotros pudimos, en base a los videos, en base a las entrevistas con los familiares durante varios días, semanas, se hizo un gran trabajo, poder ubicarlos en base a qué, videos, fotografías, denuncias que hicieron los familiares de los Estados Unidos que estaban allá o aquí en Venezuela. Y pudimos recabar en su momento unos más de 100 testimonios. Y en base a eso se hizo una gran campaña que ustedes pudieron conocer de cerca. Yo emparento esto al lado de un hecho grave, brutal, como es el secuestro de niños y niñas. La separación de esos niños y niñas de sus padres. El caso de Markelly no es el único caso. Hay más de 30 adicionales. Se ha logrado, afortunadamente, que algunos de esos niños vuelvan, un poco menos de 10, estén con sus padres, con sus madres aquí en Venezuela. Es una gran victoria moral, una gran victoria ética, pero está también ese caso que es muy doloroso, es muy terrible. Y el Ministerio Público ha iniciado una gran campaña que ustedes conocerán en las próximas horas, en pro de la repatriación de todos estos grandes seres humanos como son estos niños y niñas para nuestro país. Así que yo diría que esto se suma a la guerra híbrida que ha sufrido Venezuela. Yo siempre doy este concepto, trato de difundirlo con ustedes. Ustedes conocen el tema militar de cerca. Este es un pueblo que ha conocido, gracias a Hugo Chávez. Celebramos hace unos días apenas un nuevo aniversario de su nacimiento inmortal. Hugo Chávez dejó un legado impresionante en la Fuerza Armada, no solo de Venezuela, sino del planeta, de humanismo, de cercanía con la gente, de, yo diría, conexión espiritual con el pueblo. Y eso tiene que quedar siempre en nuestro discurso, en lo que hagamos. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente cuando yo hablo de este concepto de guerra no convencional, es alertar a nuestro pueblo de que están utilizando todas las armas habido por haber. Letales, no solo letal es una bala, no solo letal es una bomba. Esto que están haciendo con Venezuela es letal. Fiscal, le pregunto, ante esta denuncia que hace el Estado venezolano de estos delitos múltiples a los cuales se ha incurrido en contra de estos venezolanos, violación del derecho internacional, ¿cuáles son las acciones que el Estado venezolano va a tomar en función a esto? Se habla, ¿no?, de un pronunciamiento en contra de Nayib Bukele por presentar, como usted lo habla, el tema hasta de trata de personas, según lo contempla allí lo establecido. ¿Qué se va a hacer ante esta situación? Nosotros hemos hecho muchas cosas. Por ejemplo, el 30 de marzo, cuando arranca toda esta brutal acción de este sujeto criminal,
nosotros enviamos comunicaciones a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, al Ministerio Público, a la Fiscalía General de El Salvador, y sorprendentemente ellos responden 80 días después, tú puedes creer, validando la acción de este tirano, diciendo que cuáles eran esos supuestos migrantes secuestrados en El Salvador, que no tenían conocimiento, cuando el propio Bukele hacía propaganda internacional, era público y comunicacional, de que efectivamente él los tenía secuestrados, a un punto tal que él lanzó una oferta realmente desastrosa, mandó una lista, ¿te acuerdas? De infinita, de aquí al más allá, de personas que tenían que ser canjeadas, etcétera, ¿no? Y comenzó su juego macabro de él, porque él había guardado cierto silencio al principio, pero luego quiso sacar esa carta bajo la manga. Y entonces, ¿cómo van a decir la Corte Suprema de Justicia de El Salvador los magistrados que no sabían nada? Entonces, obviamente, yo quiero recordar esas acciones que hicimos, las respuestas infames que recibimos y la consecuencia de nosotros abrir una investigación. Nosotros estamos en un proceso, repito, vamos a decir así, de evacuación de pruebas, de testimonios, y el llamamiento obviamente también, eso es parte de la acción que estamos haciendo, a los organismos internacionales de justicia para que actúen contra este sátrapa. O sea, porque lo que han denunciado los compatriotas venezolanos, ustedes recuerdan hace yo creo un poco más de 8 días, de una semana, la rueda de prensa que nosotros dimos con los testimonios. Eso impactó enormemente al mundo. Fue no este lunes, sino el anterior. El lunes anterior. Un impacto, yo diría, correspondiente a lo que efectivamente ocurrió, porque toda la prensa mundial, incluso la que se hace eco de los desmanes del imperio, tuvieron que, yo diría, cubrir esa rueda de prensa, donde por primera vez aparecían los testimonios. Yo calculo allí, presentamos unos 10 testimonios, incluyendo delitos, aparte de los que te mencioné, el de abuso sexual contra este joven, vamos a decir así, estilista, que su único delito era ese, querer trabajar y llevar su creación a los Estados Unidos, al igual que muchos otros que allí se vieron expuestos, vamos a decir, a estas violaciones de derechos humanos. Ahora, ¿qué va a hacer frente a eso los grupos vinculantes a la ONU, por ejemplo? Allá hay una comisión de derechos humanos donde hay un poco de expertos que tienen que abrirle, obviamente, una investigación también formal, paralela a la nuestra, pedirnos las entrevistas que tenemos, igual la Corte Penal Internacional, para que la acción conjunta sea del sistema de justicia venezolano y del sistema internacional de justicia de los derechos humanos. Ese es el llamado que yo hago el día de hoy. O sea, que se pronuncien los organismos internacionales, a que haya lugar para que actúen de manera coordinada con el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela y que este sujeto sea sancionado, que se siente un precedente. Hablan mucho de la época de Hitler, hablan mucho del nazismo, del fascismo. Ellos mismos incluso comentan cosas como esas, de violaciones a derechos humanos, que presuntamente pueden ocurrir en Venezuela y otros países que no son afectos a la política exterior de los Estados Unidos. Pero este hecho, en vez de ser como ellos acostumbran, que agarran, ponte tú, en X, presuntas denuncias de hackers, de fakes, que no tienen ni siquiera una identificación real, para abrirle a partir de ahí una investigación a Venezuela. Pero yo pregunto, ¿y esto que está documentado, qué impacto va a tener en la ONU? ¿Qué impacto tiene que tener en la Corte Penal Internacional? Tiene que tener un impacto que inmediatamente Bukele sea sujeto de una investigación penal de carácter, como te dije, perteneciente al derecho internacional de los derechos humanos.